importante porque el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros estemos receptivos a la palabra. Aunque la palabra sea fuerte, porque la palabra es la que cura, la palabra es la que liberta, porque el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad es la palabra, porque la palabra nos confronta con nuestra propia realidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, aquí está el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vengamos a tener sanidad, sanidad interior, sanidad en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, ¿verdad? Para que vengamos a tener, como dijo hoy nuestro hermano, un nuevo nacimiento. Y es curioso porque como nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, lo que él dijo mañana, como las cosas son llevadas por el Espíritu, todo tiene un orden, todo tiene una concordancia y es maravilloso ver el mover de Dios, porque Dios cuando quiere hablar, Él nos usa de una manera especial que entra en concordancia todo. Lo que Él habló y lo que yo voy a hablar es todo la misma cosa. ¿Amén? La palabra que el Señor me dio es una palabra muy sencilla, que la hemos escuchado 1000 veces, ¿verdad? Pero que todas las veces que nosotros escuchamos una palabra es porque el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Y a veces nos lo tiene que repetir 1000 veces, porque no aprendemos, ¿verdad? Es como las tablas, que para aprendernos las tablas tienen que ser repetidas un montón de veces. Y nosotros somos iguales. A veces dices, es que esta palabra la he escuchado 1000 veces, sí, pero has aprendido de ella. No, entonces la volverás a escuchar 1000 veces más hasta que la hagas titular. Y la palabra está en San Juan 3. Dice así, San Juan 3, voy a dar un minuto a los hermanos para que busquen la palabra, para los que quieran seguir la lectura, ¿verdad? Que es sobre Jesús y Nicodemo, y la palabra habla sobre un nuevo nacimiento, y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Hasta aquí. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo representa las costumbres, Nicodemo representa la religiosidad, Nicodemo representa muchas veces nosotros mismos. Cuando frecuentamos una iglesia, tenemos el conocimiento de la palabra, sabemos la palabra porque Nicodemo era maestro, era un fariseo, era un maestro principal entre los judíos, conocedor de la Torá de arriba abajo. Él era conocedor de la palabra, él era conocedor de las profecías, él era conocedor, él era una persona que tenía estudios, él era un religioso, pero se presentó a Jesús de noche, como con vergüenza. Y aquí yo saco muchas conclusiones, muchas lecciones, porque muchas veces nosotros somos Nicodemos. Y cuando Nicodemo se presentó a Jesús reconociendo lo que Jesús era, como muchos de nosotros, reconocemos que Jesús tiene poder, reconocemos que Jesús hace maravillas, reconocemos que Dios es Jesús, pero Jesús le dijo: Nicodemo. Él fue como reconoció
conociendo. Y Jesús, ¿qué le respondió? De cierto te digo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Amén. Y ahí está la pregunta, ahí está la cuestión de los Nicodemos de hoy en día, de los Nicodemos modernos. Hay muchos de nosotros que conocemos la palabra, que somos antiguos, viejos profetas, reconocemos el poder de Dios, pero ¿será que hemos nacido de nuevo? ¿Será que hemos tenido ese nuevo nacimiento? El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que nacer de la palabra, hay que nacer de Jesucristo y del Espíritu, el Espíritu Santo. Porque el que es nacido de nuevo, como dice la palabra, nueva criatura es. Ya murió, como estaba diciendo el pastor. Hay que morir, para nacer hay que morir. Es como la planta, la semilla no nace y no da fruto. Primero la semilla cae, muere, y después es cuando brota y da mucho fruto. Así tenemos que ser nosotros. Es una palabra que hace poco, pues estando yo orando en casa, pidiendo por familiares, pidiendo por amigos, y le pedí al Señor, Señor, dame una palabra, háblame. Y el Señor me salió con esta palabra. Y yo reflexioné y yo medité bastante en esta palabra, porque yo predico primero para mí. Y digo, Señor, ¿será que yo he nacido verdaderamente de nuevo? ¿Será que hay cosas que tienen que morir en mí? ¿Verdad? Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que analizar nuestro interior, si verdaderamente tenemos cosas que no han muerto. Y el Señor dijo que es necesario nacer para poder entrar en donde, en el reino de los cielos. Amén. Nicodemo era religioso. Y hay mucha religiosidad, hay muchos religiosos, pero la religión no entrará en el reino de los cielos. Lo que entrará en el reino de los cielos es la santidad. Amén. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Nadie verá a Dios. Y la santidad es lo que nos hace acercarnos a Dios. La santidad viene de dentro para afuera. La santidad es la que nos hace arrepentirnos. La santidad, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo nos habla, porque la palabra dice que quien te convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo en Apocalipsis 3:20 que Él está llamando a la puerta, ¿verdad? Y nosotros somos los que le tenemos que dar autorización para que Él entre. Porque cuando Jesucristo entra, cuando el Espíritu entra en nuestro corazón, cuando Jesucristo entra en nuestras vidas, Él hace una transformación. ¿Por qué? Porque donde Jesús entra, no puede haber demonio, no puede haber pecado, no puede haber suciedad. Puede incluso haber, pero Él nos dice, déjame entrar porque yo quiero hacer limpieza. Gloria a Dios. Yo quiero darte una cena que habla de prosperidad, pero no la prosperidad que muchos pastores de hoy en día predican, el evangelio de la prosperidad, no, la prosperidad que viene de Dios, la verdadera prosperidad, que es la prosperidad de nuestra alma, que es la prosperidad de nuestro espíritu, que es la prosperidad de la sabiduría que viene de Dios, que es la prosperidad de la salvación, que es la prosperidad que Dios nos abre las puertas. Entonces Jesucristo dijo, yo estoy llamando, déjame entrar. Necesita nuestro permiso. No es como el diablo que va entrando, ¿verdad? Cuando le damos el pecado, le da autoridad a Satanás para entrar en tu vida. Él no pide permiso, Él entra. Pero el Espíritu Santo no. Nosotros tenemos que decirle, entra. Yo quiero una transformación. Yo quiero ser mejor persona. Yo quiero que me hables. Yo quiero tener comunión contigo. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Te va a convencer de las cosas que tienes mal en tu vida. Porque por muy creyente, por muchos años que lleves, siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Amén. Porque no tenemos que olvidarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. ¿Verdad? Porque no es como uno empieza, es como acabas. Es como acabas. Y tenemos que acabar bien.
Pero para eso tenemos que tener una comunión directa con Dios, que es lo que el Señor le estaba diciendo. Hay que nacer de agua, hay que nacer de espíritu, porque el que nace de agua se limpia. ¿Verdad? Como el Señor le dijo a la mujer samaritana: si bebieres del agua que yo te daré de beber, de tu interior correrán ríos de agua viva. En nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. Porque cuando corre el río de agua viva, siempre hay limpieza, porque el río te limpia, te saca. Agua viva que se mueve en nuestro interior. Y tenemos que beber de esta agua. Pedirme esta mañana: Señor, yo quiero beber del agua, para que de mi interior vengan a correr ríos de agua viva, para que en esta mañana yo venga a salir de aquí limpio, purificado, restaurado, para que pueda tener derecho a que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque quiero conquistar el reino, ¿verdad? Son palabras profundas. Esta palabra no es simplemente que la persona tiene que decidir: no, yo me quiero bautizar. No, el bautismo es algo muy serio. Estaba hablando de bautismo, pero el bautismo es un símbolo, pero un símbolo que representa que nosotros morimos para este mundo y nacemos para el reino de los cielos. Por eso dijo: hay que nacer de nuevo, de agua que limpia, que purifica. La palabra que nos confronta con nuestra realidad, con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, con nuestros pensamientos. Y el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos son vuestros caminos. Que muchas veces nosotros queremos poner a Dios en nuestros pensamientos, a Dios en nuestros caminos. Y no es así. Nosotros tenemos que entrar en los pensamientos del Señor y en los caminos del Señor, pero para eso necesitamos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que nacer del Espíritu. Tenemos que nacer del Espíritu. Porque dice: el Espíritu es como el viento que va de aquí para allá y nadie sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guiar a caminos que tú no sabes. El pueblo de Israel, antes de ir para cualquier guerra, para ir para cualquier batalla, ellos se paraban. Hay una predicación hermosa en Josué, en la conquista, en el libro de Josué, la conquista de Jericó, que ellos se pararon y esperaron 3 días, y esperaron a los profetas que cargaban el arca, y Dios les tenía que mostrar el camino. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que esperar a que el Señor nos hable, a que el Espíritu Santo nos hable. El arca iba delante de los sacerdotes, que representaba la presencia del Señor, representaba el propio Señor. Entonces ellos iban, el arca iba delante y ellos tenían victoria sobre cualquier batalla. Y nosotros somos igual, porque hoy en día el arca es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo: ves delante nuestro, ves delante mío, Señor. Porque yo quiero ser un vencedor, yo quiero vencer. Toda mañana tenemos que decirle: Señor, ven delante. Espíritu Santo, yo no sé lo que me espera hoy, pero yo te dejo que tú vayas delante. Porque cuando Él va delante, Él prepara el camino. Él te quita todo impedimento. Muchas veces nosotros fracasamos, muchas veces nosotros no tenemos victoria. ¿Por qué? Porque queremos hacer primero las cosas según nuestros pensamientos, y una vez que fracasamos buscamos los pensamientos de Dios. Pero si nosotros ya nos ponemos en los pensamientos de Dios, si nosotros ya buscamos los caminos de Dios, nunca vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque son principios bíblicos. Son principios bíblicos. Y tenemos que nacer de este Espíritu. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, pero cuidado, cuando le pedimos esto al Espíritu, el Espíritu Santo no es aquel papá que pasa la mano, ¿verdad? A veces escuchamos cosas duras, muchas veces pensamos: Dios es amor, sí, pero Dios es misericordia. Dios también es juez. Dios también, al que ama, castiga. Y muchas veces cuando nosotros no andamos en los caminos del Señor, las cosas no nos van bien, nos quejamos. Pero ese no ir bien es bendición para nuestras vidas. Porque cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador y hemos dado un paso de fe, entonces nuestras vidas el Señor nos va dirigiendo como
el hombre que va encima de un burro o un caballo y le tiene que dar en la oreja para que vaya a la derecha o para que vaya a la izquierda. ¿Por qué? Porque no sabe el camino, ¿verdad? El Señor muchas veces nos tiene que empujar, dar un empujón en la oreja para decirnos no, a la derecha, no, a la izquierda. Porque más adelante a la derecha que tú quieres ir, hay un hoyo y te vas a caer, ¿verdad? Y el Señor nos hace girar a la izquierda, a la derecha. Sí, Señor. Por eso es una palabra fuerte, es una palabra profunda, que cuando analizamos al Nicodemo de hoy en día, muchas veces nosotros nos ponemos en la piel de Nicodemo y somos Nicodemos. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el error. Yo soy creyente de muchos años, llevo 30, 40 años, y caemos en el peligro de volvernos religiosos. Nos olvidamos de la comunión con Dios porque hemos cogido una costumbre, no bebemos, no fumamos, no vamos a discotecas, ¿verdad? No decimos palabrotas, y ya crece una vanidad, un orgullo espiritual que Satanás se usa de él, ¿verdad? Y muchas veces estamos muertos sin saber que estamos muertos. Es muy peligroso eso, porque nos volvemos religiosos. Es lo que ha pasado a Estados Unidos al principio. Estados Unidos mandó muchos misioneros. Es pionero Estados Unidos, pero ¿qué pasó? Se volvieron en religiosos. Olvidaron el primer amor. Ya no hay aquella comunión, ya no hay aquel amor, ya no hay aquella pasión por su Señor. Brasil, lo mismo. 20 años atrás, 30 años atrás, los evangélicos eran aquellos evangélicos que se levantaban por la madrugada, oraban, iban a los montes, oraban, ayunaban en los montes. En los montes las piedras salía fuego, las hojas brotaban fuego. Pero hoy en día se han vuelto religiosos. Y el Señor nos dice, volver a las sendas antiguas. Volver a los himnos, a los cánticos que ya no nos gustan. Queremos los más modernos. Pero hoy en día el Señor me está llevando a lo antiguo. ¿Por qué? Porque en lo antiguo hay unción, no hay comercio, no hay dinero. Y verdaderamente las personas lo hacían por amor. Y muchas veces nosotros alabamos cosas que sí, lo hacemos de corazón, pero el vaso se ha corrompido, porque ya lo hace por dinero. Volvamos a las sendas antiguas. Y hoy en día tiempos muy peligrosos en el cual la apostasía, la palabra habla, que en el final de los tiempos muchos apostatarían de la fe. Y tenemos que tener cuidado porque la apostasía no está en el mundo, la apostasía está dentro de la iglesia. La apostasía es entre nosotros. Cuando la palabra dice que el amor de muchos se enfriaría, no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia, porque la palabra fue escrita para nosotros. Porque el mundo ya está perdido. Que el amor de muchos se enfriaría. Y tenemos que estar al tanto de no encajar nosotros con estas palabras, de luchar contra eso, de pedirle al Señor, Señor, líbrame. Yo no quiero ser una apostata, yo no quiero ser un Nicodemo, yo no quiero ser un religioso. Yo quiero tener comunión contigo. Porque el Señor le dijo a sus apóstoles, ya no os llamaré más siervos, os llamaré amigos. Y nosotros no tenemos que ser siervos, nosotros tenemos que ser amigos. Y el amigo de Jesús es aquel amigo que tiene comunión. Tenemos que tener verdaderamente una comunión con Él. Porque no hay amistad sin comunión. ¿Amén? Yo no puedo decir que tengo un amigo si no me comunico con él, si no hablo con él, si no ha habido antes una relación, si no ha habido un roce, si no ha habido antes unas experiencias, porque si no es un conocido. Pero cuando yo he convivido con una persona, he compartido con una persona, me he reído, he llorado, nos hemos peleado incluso, y continuamos, puedo decir, es mi amigo, ¿verdad? No es mi siervo, no es mi criado, no, es mi amigo. Y en esta mañana el Señor nos llama a una reflexión verdadera. ¿Será? ¿Te has preguntado lo que eres delante de Dios? ¿En qué situación estás hoy delante de Dios? ¿Eres religioso? ¿Por qué vienes a la iglesia?
Porque te has acostumbrado a venir, ¿verdad? Y cuando la palabra se alarga, miras el reloj y te quieres ir pronto. O porque verdaderamente sabes que aquí es el momento que tú tienes con Dios. Es el momento en el cual el Espíritu Santo está aquí. Es en el momento en que Dios puede hablar a tu vida y puede transformar tu vida. Es el momento en que tú cargas las pilas como el móvil que necesitamos para cargar, para poder continuar hablando, comunicándonos. Este momento es un momento muy importante para nuestras vidas. No vemos, pero aquí está lleno de bendición. Aquí está la presencia de Dios. Aquí están los ángeles con copas, ministrando sanidad, liberación, libramiento, transformación. Tú hoy no lo ves, pero tú estás plantando y mañana recogerás. Porque tú eres hoy lo que plantaste en el pasado. Si tu vida no va bien hoy es porque en el pasado algo hiciste, que recogiste el fruto, ¿verdad? Si tú eres una bendición, Deuteronomio 28 habla muy bien. ¿Dónde están vuestras bendiciones? ¿En manos de quién están las bendiciones? Pregunto yo a la iglesia. ¿Quién? ¿En manos de quién está la iglesia? ¿Quién le puede decir? ¿Tus bendiciones están en manos de quién? ¿De quién? De nosotros. El Señor dijo, las consecuencias de la obediencia, ¿verdad? Si obedecieres, si obedecieres. El Señor ya lo hizo todo. La obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo demostramos que nosotros amamos a Dios? Porque es muy fácil decir, yo amo a Dios, yo tengo mucha fe. Yo me he cansado de oír personas, yo tengo mucha fe. Yo creo mucho en Dios. Sí, pero no te olvides, Satanás también cree mucho. Con seguridad, tú no tienes más fe que Satanás. Sí. Satanás tiene mucha más fe que tú. Satanás cree mucho más que tú y conoce mucho más de la palabra que tú, que yo y que cualquiera. Pero no por eso serás salvo. Amén. Eso no te garantiza la salvación. Eso no te garantiza la salvación. La salvación te garantiza corazón contrito y humillado no despreciarás. Segunda Crónicas habla, si el pueblo que se llama por mi nombre se humillare, el Señor quiere humillación, no soberbia. Hay muchos años, llevo muchos años, yo, deja el yo. Si mi pueblo que se llama por mi nombre representa el pueblo que conoce a Dios, que llama a Dios por su nombre, no por otro nombre, no por otro ídolo, no por Mahoma, por Buda, está hablando, si mi pueblo que me llama por mi nombre me está hablando a mí, que yo soy pueblo, te está hablando a ti, que tú eres pueblo, se humillare, primer paso, humillación, reconocimiento de lo que tú eres, que tú no eres nada. Por mucha teología, por mucho estudio, por muchos años, no eres nada. Amén. Es mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillare, se arrepintiere, tienes que arrepentirte de lo que has hecho, pero arrepentimiento con lágrimas, porque la palabra dice que el Señor, clámame y yo te responderé. No es aquella oración, Señor, no, que sale de labios. El clamor es aquella oración que sale de corazón con sentimiento, con lloro, de arrepentimiento al Señor. Se humillare, buscar en el rostro, comunión con Dios. El Señor quiere que te comuniques con Él, que busques su faz, que busques su rostro, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor oirá, te oirá. ¿Verdad? Que no, vamos a la iglesia, vamos a hacer una campaña, tal, no. Arrepiéntete, tu orgullo, bájate, baja. Porque cuando nosotros nos bajamos, el Señor nos sube. Los humillados serán exaltados. Pero primero necesitamos bajarnos. Es una palabra que cuando nosotros lo ponemos, Señor, es verdad. Necesito humillarme, necesito reconocer que no soy nada, necesito reconocer mi orgullo, necesito reconocer mi vanidad, necesito reconocer que necesito de ti. Entonces, en ese momento, necesito orar
Ahí el Señor va a recoger aquellas lágrimas. El Señor va a ver que verdaderamente nosotros estamos interesados en Él. Va a ver que verdaderamente nosotros queremos algo de Él. Entonces Él nos oirá, ¿verdad? Entonces Él sanará, habla de sanidad, sanará nuestra tierra. Y todos necesitamos de sanidad. Ah, hermana, pero yo no estoy enfermo. Hay muchos tipos de enfermedad, la espiritual es la peor. Porque la enfermedad del cuerpo, el médico te la puede curar, Dios te la puede curar, pero la enfermedad del alma, como te mueras enfermo del alma, te vas para el infierno, ¿verdad? Y el Señor siempre, antes de dar una bendición material, empieza por la bendición espiritual. No hay bendición espiritual, material, que venga de Dios, que no empiece por la espiritual. Porque cuidado, el enemigo también bendice. Pero es una bendición que viene de Dios. Por eso la palabra habla que en el final de los tiempos habrían iglesias que hacen grandes señales y engañarían inclusive a los escogidos. Pero si tú quieres saber si verdaderamente eres bendecido por el Señor antes te ha bendecido espiritualmente. Porque el Señor, en la palabra, siempre el Señor decía, antes de sanar, tus pecados te son perdonados. El Señor primero empieza con un trabajo espiritual, la sanidad del alma, para después darte la sanidad del cuerpo. El Señor te bendice primero espiritualmente, para después bendecirte materialmente. Ahí tú vas a saber que verdaderamente la bendición viene de Dios. Pero si tú no tienes un nuevo nacimiento, si tú no tienes una transformación, si los ríos de agua viva no nacen dentro de ti, puedes ser bendecido, sí, pero un espíritu engañador que te hará creer que estás bien con Dios y verdaderamente tú no estás bien con Dios. Porque el que está bien con Dios, la palabra le confronta. Para la iglesia se siente inquieto. ¿Por qué? Porque la palabra le dice, deja tu adulterio. Porque la palabra le dice, deja el vicio, deja de fumar, deja de beber, deja de chismorrear, deja de pelearte con tu marido, déjate de pelearte con tu esposa, Gloria a Dios. deja de pelear con tu hermano. Si la palabra no te confronta, no es palabra, porque la palabra corta, la palabra duele, la palabra te deja nervioso. ¿Por qué? Porque sabes que tu alma no está bien con Dios. Sabes que tienes que tener una transformación, tienes que tener un nuevo nacimiento. Porque si no, no heredarás el reino de los cielos. La palabra te tiene que confrontar. Y cuando nosotros nos confronta la palabra, entonces sí, es Dios hablando a tu vida. Es Dios queriendo una transformación. El Señor muy bien le podría dar un elogio a Nicodemo. Hombre, Nicodemo, qué bien, tú conoces la Torá de toda la vida. Das los diezmos. Pero no. Le dijo, no me vengas haciéndome la pelota, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. ¿Verdad? Es necesario nacer de nuevo. Vienes de noche, te avergüenzas de mí. Es necesario tener de nuevo. Hay que nacer de agua y de espíritu. Nicodemo se convirtió con esto. Nicodemo se convirtió. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque más adelante en la Biblia habla que cuando Jesucristo murió, José de Arimatea fue a reclamar el cuerpo a Jesucristo. ¿Y quién le ayudó? ¿Sabéis quién? Nicodemo. Jesucristo no hubiera permitido que un inconverso tocara el cuerpo santo. Nicodemo se convirtió. Aquellas palabras duras para un hombre que era un principal, para un hombre que podía decir, ¿y quién eres tú para hablarme a mí, que soy un príncipe, que soy fariseo, que conozco? No importa tu situación. El Rey de Reyes te quiere hablar. Y no te va a pasar la mano por la cabeza, no. Te va a decir dónde necesitas mejorar. ¿Por qué? Porque esto es bendición. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Pero qué es santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Verdad? Porque hablamos de santidad, pero ¿qué es la santidad? Y muchas veces decimos, ¿qué es estar lleno del Espíritu? Y yo siempre lo he dicho, estar lleno del Espíritu no es hablar en lenguas, porque esto es un don. No es saltar, porque muchas iglesias saltan, muchas iglesias dicen, gloria a Dios, aleluya.
Estar lleno del Espíritu es cuando nadie te ve. Y cuando tú tienes una tentación y le dices no a la tentación. Eso está lleno del Espíritu. La palabra dice que pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y que el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Decir gloria a Dios, aleluya, venir a la iglesia, sentir una emoción. No. Le estamos adorando en espíritu y en verdad cuando ponemos nuestro sacrificio nuestro cuerpo en sacrificio por el Señor. Cuando tienes aquellas ganas de fumarte aquel cigarro, ¿verdad? Pero le dices, no Señor, yo soy un verdadero adorador. Acepta, Señor, mi adoración. No voy a fumar. Esta es la mejor adoración. Cuando tienes ganas de beber aquella bebida, estás alcoholizado y necesitas... Y dices, no, yo quiero ser un verdadero adorador, Señor, recibe mi adoración, voy a decir no a esa bebida, y esto que sea como adoración, el Señor lo va a recibir, como un mejor gloria a Dios y aleluya. Cuando la lengua te pica para hablar mal de la vecina, para hablar mal de alguien te ha venido con un chisme, y tú quieres continuar y tú le dices no. Ahí estás siendo un verdadero adorador. Cuando eres joven, ¿verdad? Vienen las fiestas, Santa Tecla, cuando vienen estas fiestas carnaval, y tú le dices, no, esto no está hecho para mí, porque esto está ofrecido a los demonios. Acepta mi verdadera adoración y te quedas en casa orando, ayunando, o haciendo otras cosas, no necesariamente orar, ¿no? Puedes comerte una pizza con la familia, ¿verdad? Simplemente el hecho de renunciar a eso, no necesitas ni orar ni ayunar, que Dios ya está recibiendo esta adoración. Entonces te podrás decir, yo soy un verdadero adorador, que lo adoro en espíritu y en verdad. Porque si tú lo adoras en espíritu, tu espíritu no querrá estar en ciertos lugares. ¿Verdad? Tú no puedes decir que eres adorador de espíritu si tú andas en lugares contaminados. Amén. Salmo 1. Bienaventurado el varón, la varona que no anduvo en su rueda de escarnecedores. ¿Verdad? Porque será plantado junto a ríos de corrientes, ¿no? Y su camino prosperará. ¿Cómo ser próspero en los caminos del Señor? Obediencia, santidad. Escuchar la voz de Dios y ser verdaderamente un adorador, porque el Señor le dijo, llegará un momento en que no me adorarán en templos. El Señor se estaba refiriendo a eso, a una manera de vivir. La adoración a Dios no es gloria a Dios, aleluya, sí, el Señor lo recibe, pero cuando por detrás de ese gloria a Dios, aleluya, hay un sacrificio vivo de tu cuerpo. Entonces podrás decir, yo soy santo, yo vivo en santidad. ¿Por qué? Porque el santo representa apartado. Amén. Santo representa aquel que vive completamente para su Dios. Es aquel pueblo escogido que el Señor escogió desde Abraham hasta nosotros. Dios hizo un pueblo escogido y lo separó y lo apartó, ¿verdad? Amén. Y murió por ese pueblo, porque el Señor murió por nosotros. Entonces, si el Señor murió por nosotros, ya hizo el mayor sacrificio. Y Dios no te exige nada que no haya hecho primero. ¿Verdad? Porque ¿cuál fue el mayor sacrificio de Dios? Ofrecerse a sí mismo. Él no tenía nada más grande que ofrecer que su propia vida. Entonces, el mayor ejemplo lo hizo Él. Para que hoy pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Que vivimos en tiempos muy peligrosos, hermanos. El tiempo es cortito, pero vivimos en tiempos proféticos. ¿Verdad? No voy a hablar de escatología, pero estamos viviendo en tiempos en que se están cumpliendo las profecías de Mateo 24. El Señor dijo, de cierto os digo, que no pasará esa generación sin estas cosas acontezcan, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo a su pueblo que la higuera, cuando está la higuera florecida, sabemos que la primavera está cerca. La higuera floreció. Y este año se cumple, el año que viene se cumple la generación del arrebatamiento. Estamos cerquita del arrebatamiento, falta poco para el arrebatamiento. Yo diría que según las palabras de Jesucristo, no más de 10 años. No más de 10 años. Para mí, 2 años. Pero yo no me atrevo a decir 2 años, pero más de 10 no.
porque Jesucristo no lo diría en su palabra, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en tiempos que tenemos que renunciar a todo, a dejarlo todo, sabiendo que las trompetas están siendo escuchadas en muchos países. El Señor está dando señales en todo el mundo y solamente los apercibidos, solamente los que andan en espíritu tienen esta revelación. Solamente los que están atentos a escuchar la voz de Dios, escuchan y obedecen. Porque el Señor no hace nada sin antes avisar a sus siervos, a sus hijos, a sus profetas. El Señor avisa así a los profetas, avisa como a Abraham, ¿verdad? El Señor nos avisa. Cuando fue destruido el Señor Sodoma y Gomorra, habló con Abraham, ¿verdad? El Señor nos avisa porque nos ama, para prepararnos más, para orar más, para ayunar más, para predicar más. Y tenemos que estar atentos, sin mirar al vecino, sin mirar al pastor, sin mirar los defectos, ¿verdad?, de los demás, porque nosotros tenemos que mirar al Creador. Porque si me miráis a mí, yo tengo muchos defectos, yo necesito la misericordia de Dios todos los días. Si miráis al pastor, también tiene defectos y necesita de la misericordia del Señor. El único que no tenía defectos es Jesucristo, por eso Él murió por nosotros. Entonces tenemos que mirar al Señor. Y si hay algún hermano o alguien o el propio pastor que ha hecho algo indebido, ora, pídele a Dios, ora por él, intercede por él, ¿verdad? Amén. Tenemos, porque el Señor nos ha puesto el amor. Todo pasará, pero el amor no pasará. El amor todo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. Nosotros estamos acostumbrados al amor fraternal, al amor marital, al amor de nuestros hermanos, pero el amor sobrenatural de Dios es aquel amor que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, sufriendo, podía echar una maldición en el dolor, en la rabia y exterminarnos en el momento, pero no. Él dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor sobrenatural, que cuando alguien te está ofendiendo, tú le estás diciendo a Dios: Señor, perdónalo porque no está sabiendo lo que hace. Reprende ese Satanás, Señor. Reprende ese diablo que está usando. Yo tengo muchos testimonios de esto, mis hermanos, de personas que se levantaron contra mí. Y yo decir: Satanás, tú no vas a salirte con la tuya. Y humillarme, llegar a la persona sin tener ellos razón. Ir allí y decir: mi hermana, me perdona, si he dicho algo, perdóname, mi hermana. Día de Santa Cena en la iglesia, un ambiente con caras, y yo digo: no puedo dejar que esto continúe así. Y el Espíritu Santo me dijo: tú eres más madura, tú tienes que humillarte. Y yo cogí a las hermanas, las llevé dentro, le dije a mi hermana, ellas pensaban que yo les iba a dar la bronca, les dije: mira, te quiero pedir perdón, si he dicho algo que te ha molestado, perdóname. Yo soy pequeña, no valgo nada, por eso Jesucristo murió por mí, necesito de su misericordia, ¿verdad? Entonces yo te pido perdón. Las personas se quedaron así, me dieron un abrazo y la reunión después tuvo un movimiento del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo de la discordia, el diablo que quería impedir las bendiciones de Dios, fue quemado. Amén. Las hermanas llevan poquito tiempo, 2 años, ¿verdad? Pero yo llevo más años, yo tengo madurez espiritual para poder entender las cosas espirituales. Si tú eres maduro espiritualmente, no te jactes de ello, sino que ten decisiones que van a ser de bendición para tu vida, ¿verdad? Con Dios. Y tú vas a ver la gloria de Dios descender en tu vida, porque los humillados serán exaltados. El Señor te exaltará. El Señor te pondrá por arriba. No busques las bendiciones, la gloria del hombre, busca la gloria de Dios. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo nos habla, podemos ver las ciladas, podemos ver las trampas del enemigo que nos coloca con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con personas que queremos. Y nosotros no tenemos el discernimiento, la madurez espiritual para ver que eso es el enemigo usando a aquella persona. O inclusive usando el soplo. Te puedes llegar a usar a ti también. Y en un momento de ira, poder haber una contienda, algo muy fuerte. Porque el Satanás es experto en esto. Pero si somos maduros espiritualmente, vamos a usar las herramientas que están en Efesios para nuestras vidas. Eso es símbolo del nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque has nacido del agua y del Espíritu.
el Espíritu te enseña a luchar, y el Espíritu te da inteligencia, y el Espíritu te da sabiduría, el Espíritu te da estrategia, el Espíritu te hace callar, el Espíritu te hace hablar, el Espíritu te dice continúa, el Espíritu te dice para. Es maravilloso dejarse llevar por el Espíritu, ¿verdad? Es por eso que yo no preparo palabra, porque cuando preparo palabra, soy yo. Yo muchas veces he preparado palabras porque he querido hacer algo más bonito, pero nunca me ha salido como he querido yo, ¿no? Sino que me dejo llevar por el Espíritu y el Espíritu va derramando, 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 y según la necesidad de la iglesia, va saliendo lo que la iglesia necesita oír, lo que la persona necesita oír. A veces son palabras muy duras, ¿verdad? Y a veces son palabras más blandas, pero no deja de ser palabra. Y toda palabra dada por Dios nunca llega vacía. Amén. Siempre tiene su fruto. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, será pasado, ¿verdad?